Hubo un tiempo en que Venezuela era refugio. Hoy millones huyen de ella. ¿Cómo se derrumba un país mientras el mundo mira? En las últimas décadas, Venezuela pasó de ser uno de los países más prósperos de América Latina a protagonizar uno de los mayores éxodos humanos del siglo XXI. Hoy vamos a descubrir cómo se quebró un país que parecía tenerlo todo. Y lo que encontrarás es más perturbador de lo que imaginas. En los años 60 y 70, Venezuela no solo era una promesa, era una realidad brillante. Mientras muchos países de América Latina se hundían en golpes militares, guerrillas o crisis estructurales, Venezuela vivía lo que algunos llamaron su propia edad dorada. Caracas era una capital moderna, vibrante, con rascacielos, universidades reconocidas, autopistas imponentes y una clase media que crecía con fuerza. El país contaba con una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, lo que impulsó una bonanza económica pocas veces vista en la región. Las petroleras estatales generaban ingresos astronómicos. Había trabajo, acceso a servicios, movilidad social. La élite intelectual y política de América Latina miraba a Venezuela como un modelo a seguir. No era casualidad que durante las décadas más oscuras del Cono Sur, cuando Argentina, Chile, Uruguay y Brasil vivían bajo dictaduras, Venezuela se convirtiera en un refugio para los exiliados. Activistas, artistas y periodistas escapaban de la persecución y encontraban en Caracas una ciudad con libertades intactas. Pero debajo de esa superficie reluciente había una dependencia absoluta del petróleo. Una economía monoexportadora, hipersensible a las oscilaciones del mercado internacional. Cada caída del precio del barril sacudía las bases del país, y cuando los precios se desplomaban, lo que parecía una potencia comenzaba a tambalear. Venezuela era rica, pero esa riqueza era volátil, frágil, concentrada. Y lo que aún no se veía era lo más peligroso. El sistema político no estaba preparado para enfrentar una tormenta prolongada. La década del 80 marcó el comienzo del declive. La burbuja petrolera explotó. Venezuela, que había apostado casi todo a un solo recurso, se encontró con una economía descompensada, una deuda creciente y un sistema político que empezaba a mostrar grietas peligrosas. Las calles comenzaron a llenarse de protestas. El Caracazo de 1989, una rebelión social masiva contra el ajuste económico, dejó cientos de muertos y mostró al mundo una cara que muchos creían desaparecida, la del pueblo harto, el Estado represivo y la fragilidad institucional. Fue en ese clima de descontento donde apareció un nombre que marcaría la historia del país. Hugo Chávez. En 1992 lideró un intento de golpe militar. Fracasó, pero su imagen quedó grabada. En poco tiempo pasó de ser un teniente coronel rebelde a una figura casi mítica entre los sectores populares. En 99 llegó al poder por los votos. Prometió refundar la república, darle voz a los excluidos y terminar con la corrupción de la vieja clase política. Su discurso conectó con millones de venezolanos cansados del status quo. Se inició así la llamada Revolución Bolivariana. Durante sus primeros años, la economía repuntó gracias a un nuevo auge petrolero. Programas sociales, subsidios y una política exterior desafiante lo consolidaron como un líder regional. Las clases más pobres vieron mejoras reales. Por primera vez en décadas, sentían que alguien los representaba. Pero ese bienestar tenía un precio. Chávez comenzó a reformar la Constitución, eliminar contrapesos, desactivar instituciones. El poder judicial fue cooptado, los medios independientes acosados y la oposición deslegitimada. Se sembró la idea de que la disidencia era traición. Lo que comenzó como una revolución popular, pronto empezó a parecerse a un régimen autoritario, y lo que parecía el rescate de una nación estaba abriendo la puerta a su captura. Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió el poder en un momento de transición delicada. El país ya mostraba signos de debilidad, pero bajo su gobierno, el deterioro se volvió sistémico y acelerado. Uno a uno, los pilares de la democracia comenzaron a caer. Se cerraron medios de comunicación independientes, se hostigó a periodistas, y la libertad de prensa se convirtió en una excepción. En 2015, tras una contundente victoria de la oposición en las elecciones legislativas, el régimen respondió de forma drástica. Se anuló la Asamblea Nacional a través del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo. Desde entonces, elecciones sin transparencia, persecución a dirigentes y encarcelamiento de voces críticas pasaron a ser parte de la nueva normalidad. El poder se concentró de forma total. Pero lo político fue solo una parte. En el frente económico, el país se sumergió en una espiral inédita. En 2018, la inflación alcanzó el 1.698.000% anual. El bolívar, la moneda nacional, perdió todo valor. Se necesitaron fajos de billetes para comprar un kilo de arroz. Los salarios quedaron pulverizados. Las tiendas estaban vacías, los anaqueles sin productos básicos. La electricidad y el agua fallaban con frecuencia. Hospitales sin insumos, escuelas cerradas. El país se convirtió en una máquina de producir pobreza. La pobreza extrema alcanzó al 80% de la población. El hambre regresó a barrios que habían conocido la abundancia. Familias enteras comían una vez al día.
En medio del colapso surgió un nuevo fenómeno, el miedo como forma de control. No se trataba solo de sobrevivir económicamente, también de cuidar cada palabra. En este nuevo orden, el silencio era una forma de protección. Y salir del país, una forma de resistencia. Una nación rota no colapsa de un día para otro, lo hace en silencio. Cuando el miedo reemplaza la esperanza. Las denuncias no solo llegaron desde adversarios políticos o medios internacionales. La expresidenta chilena Michelle Bachelet, enviada como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, realizó una investigación que reveló una realidad brutal. Más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2010 y 8 y mayo de 2019. El informe fue detallado y escalofriante. Habla de torturas sistemáticas, violencia sexual como herramienta de castigo, desapariciones forzadas y persecución política organizada. No eran hechos aislados, era una estrategia de Estado para acallar toda forma de disidencia. El aparato represivo se volvió parte del día a día. Cuerpos de seguridad operaban con impunidad. La denuncia ciudadana era peligrosa. El miedo se sentía en las calles, en las casas, en las redes sociales. Las cámaras de seguridad dejaron de proteger, ahora vigilaban. Y el silencio no era una opción. Era un instinto de supervivencia. Frente a este escenario, millones de personas tomaron una decisión dolorosa pero inevitable: irse. A veces con pasaporte, otras caminando, a pie con niños, sin certezas. Dejaban atrás su hogar, su historia, su familia y cruzaban fronteras en busca de algo tan simple y urgente como vivir sin miedo. Cada represión, cada detención, cada muerte multiplicaba el número de maletas en la frontera. Si crees que esta historia debe conocerse, suscríbete ahora. Lo que sigue te va a dejar sin palabras. En 2024, tras años de fragmentación opositora, ocurrió algo inesperado. Los sectores contrarios al chavismo lograron unirse detrás de una figura discreta pero firme: Edmundo González Urrutia. La esperanza renació. Por primera vez en mucho tiempo parecía posible una transición pacífica a la democracia. El entusiasmo crecía. Las calles se llenaron de gente. Encuestas mostraban un desplome del apoyo a Maduro. Las expectativas eran tan altas que, durante las elecciones, miles de venezolanos volvieron hacia las urnas con un gesto que ya parecía olvidado: la ilusión. Pero la ilusión duró poco. Los datos oficiales anunciaron una victoria para Maduro con el 51,2% de los votos, frente al 44,2% de González Urrutia. Casi de inmediato comenzaron las dudas. Los tres principales candidatos obtuvieron resultados con cifras exactas hasta el primer decimal. Y todos los siguientes, ceros. ¿Coincidencia? Según especialistas en estadística electoral, la probabilidad de que eso ocurra de forma espontánea es de 1 en 100 millones. La explicación más plausible era otra: que los porcentajes fueron asignados antes de conocer los votos reales, que el resultado no se contó, sino que se construyó. Esa manipulación no fue solo una anécdota matemática, fue la demostración de que el sistema electoral había sido convertido en una herramienta de legitimación artificial, un espectáculo de democracia sin sustancia, una simulación diseñada para mantener el poder. La noche de la elección, mientras el Consejo Nacional Electoral hablaba de participación y transparencia, en muchas mesas no había observadores. Los periodistas eran hostigados, las pruebas de fraude se acumulaban, y en cada cifra exacta se escondía una mentira calculada. Desde 2014, más de 7.7 millones de venezolanos han abandonado el país. Es casi una cuarta parte de su población, una cifra que impresiona más cuando se compara con otros casos globales. Este no fue un éxodo causado por guerra civil abierta ni por catástrofes naturales, sino por el lento colapso de un sistema político y económico. Las rutas migratorias se multiplicaron. Algunas fueron aéreas, pero la mayoría se dio a pie, atravesando selvas, montañas y ríos. Se cruzaron los Andes sin abrigo, se caminó por días por el desierto sin agua, se durmió en terminales, en carpas, en estaciones de autobuses. Colombia fue el primer destino. Muchos cruzaron por Cúcuta con una mochila al hombro y la incertidumbre a cuestas. Perú, Ecuador y Chile abrieron sus puertas, pero con el tiempo también comenzaron a cerrar fronteras. En España y Estados Unidos, la comunidad venezolana creció de forma exponencial. Mercados, escuelas, terminales y barrios enteros de ciudades latinoamericanas cambiaron para siempre. No por turismo, no por comercio, sino por necesidad. No era una migración planificada, era una huida. En ese éxodo se fueron médicos, ingenieros, arquitectos, estudiantes, niños, madres solteras, abuelos. Se rompieron familias, se congelaron carreras, se dejaron atrás historias de vida enteras. Y lo más estremecedor, muchos se fueron sin querer irse, porque no fue una elección, fue una respuesta desesperada al colapso de su país. Lo de Venezuela no es un caso aislado, pero sí es extraordinario. Cuando se analiza la magnitud del éxodo en cifras absolutas, el país aparece entre los primeros puestos del mundo.
Pero cuando se observan los porcentajes relativos a su población total, la historia cobra otra dimensión. Solo Siria, con un 48% de sus ciudadanos viviendo fuera, lo supera, pero Siria ha enfrentado una guerra civil devastadora, con bombardeos, ocupaciones y desplazamientos forzados por múltiples frentes armados. Venezuela, en cambio, no tuvo ejércitos en sus calles, no hubo invasión extranjera, no cayó bajo un conflicto internacional, y sin embargo, 1 de cada 5 venezolanos vive fuera del país. En Sudán del Sur, el 23% de la población emigró. En Afganistán y Haití, cifras similares. Todos ellos escenarios de violencia cruda, conflictos armados o colapsos estatales. Venezuela comparte la estadística, pero no el contexto bélico. Eso es lo que lo hace aún más impactante. En 1990, solo el 0,9% de los venezolanos vivía en el exterior. Hoy, esa cifra es del 10 y 9%, un crecimiento del 1916 en apenas 3 décadas. Es la mayor transformación migratoria contemporánea sin guerra declarada. Y mientras el mundo observa, los números siguen aumentando. Cada autobús que parte, cada vuelo de una sola vía, cada río cruzado a pie, cada frontera cerrada, que se cruza igual, porque no hay cifras que puedan narrar del todo lo que significa dejar tu país sin querer hacerlo. Y sin embargo, detrás de todo esto hay algo más profundo. Venezuela no solo colapsó, fue desmontada pieza por pieza. Venezuela es el reflejo de una decadencia planificada. No es el colapso repentino de una nación, ni el resultado de una catástrofe natural. Es la obra meticulosa de un sistema que se fue construyendo a costa de sus ciudadanos. Un sistema basado en el control total, la represión institucionalizada y el miedo como norma social. No hubo bombas ni tanques en las calles, pero hubo otras armas. La censura, el hambre, el exilio forzado, la vigilancia silenciosa, la justicia servil. Cada institución que debía defender al pueblo fue transformada en un instrumento para someterlo. Y en medio de ese entramado oscuro, millones decidieron huir. No por aventura, no por oportunidad, sino por supervivencia. Cada familia que se va, cada casa que queda vacía, es una señal del precio que se paga cuando el poder decide desconectarse del pueblo. Venezuela no cayó. Fue vaciada desde adentro, desmantelada lentamente mientras la propaganda llenaba los discursos y las cifras eran reemplazadas por narrativa. El país no se rompió, lo rompieron. Y mientras eso ocurría, el mundo miraba. Algunos con indiferencia, otros con complicidad. Muy pocos con verdadera acción. Por eso esta historia no es solo venezolana, es una advertencia. Porque ningún sistema autoritario comienza con tanques, sino con una promesa. Y cuando el silencio se normaliza, cuando el miedo se vuelve parte del paisaje, el colapso ya no hace ruido, solo deja vacío. ¿Te conmovió esta historia? Entonces no la dejes en el silencio. Comparte este video, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir explorando lo que otros prefieren callar. Porque detrás de cada migración hay una historia que el mundo necesita escuchar. Pronto recorreremos las aldeas fantasmas del África Occidental, las ciudades sumergidas por conflictos y los lugares donde el abandono tiene nombre y frontera. Activa la campanita y acompáñanos, porque no todas las guerras se luchan con armas, algunas se libran con la verdad.